¿te perdiste el episodio anterior? Tranquilo, lo recordamos juntos. Mientras las relaciones personales se enredaban más que nunca, Cristina dio un paso valiente hacia el perdón, Andrés trató de reparar errores pasados, y don Pedro continuó manipulando a quienes lo rodeaban con mano de hierro. La tensión se palpaba en cada rincón de la colonia, como si algo estuviese a punto de romperse. Y ahora, prepárate para lo que viene, porque el capítulo de este viernes nos arrastra hacia una traición que cambiará para siempre el equilibrio de poder entre los de la reina y los Merino. Pelayo, obligado por su ambición y por la presión de don Pedro, tomará una decisión que lo marcará para siempre. La mañana comenzaba como tantas otras en la colonia, pero el silencio de Manuela al despertar al lado de Gaspar no era uno cualquiera. Después de haber compartido una noche que lo había llenado de ilusión, Gaspar esperaba encontrar en sus ojos una confirmación. Sin embargo, ella esquivó su mirada, fría como la luz tenue que entraba por la ventana. Gaspar, intentando mantener viva la emoción, bromeó con ternura, pero Manuela simplemente se levantó en silencio, cubriéndose con una manta. No hacía falta decir nada más. Las palabras que no se dicen son a veces más crueles que las dichas en voz alta, y Gaspar lo sintió como un puñal escondido en la rutina. En la casa grande, el ambiente tampoco era más liviano. Gabriel, con esa compostura medida que lo caracteriza, irrumpió en la sala con una noticia que dejó a Begoña sin aliento. El juicio a Diosdado se había adelantado para esa misma tarde. Aún no tenía lista su declaración, ni emocionalmente preparada para revivir el ataque. Gabriel, como buen estratega, se ofreció a ayudarla a redactarla, buscando el ángulo más favorable. Su cercanía con ella no era ya solo profesional. La miraba con una mezcla de admiración y deseo contenido, como si cada vez que se inclinaba para revisar un párrafo, una parte de él quisiera acercarse más de lo debido. Pero Begoña no estaba para distracciones. La mención de don Pedro, quien insistía en obtener una condena ejemplar, volvió a colocarle el peso de toda la culpa sobre los hombros. Aunque Gabriel intentara suavizarlo, ella sabía que testificar implicaba revivir lo peor, y que cualquier desliz sería utilizado en su contra. En otro rincón de la mansión, Pelayo seguía jugando un papel aún más peligroso. Se acercó a Damián con la excusa de una charla trivial, aprovechando su momento de vulnerabilidad para desviar la conversación hacia el pasado. Mencionó a Bernardo casi con ligereza, pero en realidad cada palabra suya estaba calculada. Damián, sin sospechar, respondió con cierto cansancio. No era un tema que le gustara tocar, pero en su descuido, reveló dónde guardaba cierta correspondencia privada. Una caja antigua en un rincón de su escritorio, protegida más por la memoria que por la seguridad. Y ese pequeño detalle lo cambió todo. Horas después, ya caída la noche, Pelayo regresó en sigilo. Los pasillos de la casa grande eran largos y resonantes, pero su determinación era mayor que el miedo. Abrió con cuidado la puerta del despacho de Damián, buscó la caja descrita, y, con manos temblorosas, retiró varias cartas firmadas con las iniciales de Bernardo. No era solo papel lo que se llevaba entre las manos, era parte del corazón de un hombre, parte de su pasado más secreto. Y aunque Pelayo sabía que estaba cruzando una línea, no se detuvo. No por convicción, sino por supervivencia. Don Pedro lo había empujado al borde del abismo, y él acababa de dar el paso. En el invernadero, otra batalla más sutil se libraba. Luis y Cristina intentaban contener una crisis imprevista. La falta de lirios forzaba a cancelar el lanzamiento de la banda del rey. Era el proyecto más ambicioso del año, y ahora todo pendía de un hilo que se rompía ante sus ojos. Joaquín les trajo la mala noticia con cautela, sabiendo el impacto que tendría. Cristina intentó mantener la calma, pero era evidente que se sentía derrotada. Luis, sin embargo, recordó algo. Una fragancia antigua, creada por Cristina en sus días más oscuros, inspirada en los recuerdos de su madre Ana. Aquella mezcla, olvidada entre papeles, podía salvarlo todo. Al mencionarla, los ojos de Cristina brillaron por un instante. No era solo un perfume, era un fragmento de su historia, de su dolor transformado en esencia. Quizás, pensó, era el momento de dejar que el pasado hablara por ella y se convirtiera en su nueva voz dentro de la colonia. Y en medio de este torbellino, la vida social también seguía su curso. En la tienda, Carmen y Raúl reían recordando la velada anterior, donde el dominó y el vino habían logrado reunirlos en un momento ligero. Claudia, al escucharlos, sintió una punzada de arrepentimiento. Se había quedado fuera por orgullo, y ahora se sentía más sola que nunca. Raúl, con su habitual calidez,
trató de incluirla de nuevo. Le preguntó si todo estaba bien, si podían volver a ser los de antes. Claudia fingió que sí, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. A veces, perder una simple noche significa abrir una grieta que no siempre se puede cerrar. Lejos del bullicio de la tienda y de la tensión en la casa grande, Cristina recibía una visita inesperada pero profundamente significativa. Luz. Con pasos tranquilos y palabras suaves, se sentó frente a ella como quien se reconoce en la herida del otro. No era la primera vez que hablaban, pero hoy el silencio que compartían era más elocuente que nunca. Luz, con la experiencia de quien también fue niña adoptada, no pretendía dar consejos. Solo compartió cómo fue encontrarse a sí misma entre documentos que no decían nada de lo que sentía, entre apellidos que no le pertenecían del todo. Cristina la escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Cada palabra le abría una grieta que ya no quería tapar. Durante años había vivido entre dos mundos, el que creía suyo y el que había sido omitido. La conversación con Luz no ofrecía soluciones mágicas, pero sí una invitación, la de aceptar que las raíces no siempre son visibles, pero que siguen estando ahí, sosteniéndote incluso cuando crees caer. Cuando Luz se levantó, Cristina permaneció sentada un largo rato, observando el suelo como si de pronto pudiera leer en él respuestas que nunca encontró en las cartas de Irene. Por primera vez, el deseo de marcharse de la colonia comenzó a desdibujarse en su mente, sustituido por una nueva necesidad: entender. En la cantina, Gaspar seguía flotando en su nube. Compartió con Fina su ilusión por el futuro con Manuela, por los paseos juntos, por una vida sencilla y feliz. Hablaba con un entusiasmo casi infantil, convencido de que el amor bastaba para solucionar cualquier grieta. Pero Fina, que conocía a Manuela mejor que nadie, bajó la mirada. No podía decirle que la intuía distante, que el silencio de esa mañana hablaba más que cualquier promesa. En vez de apagar su entusiasmo, decidió buscar consejo en don Agustín. El sacerdote, con esa calma que parecía ajena a todo, la escuchó con atención. A veces, incluso los sentimientos más puros se desvían si no caminan al mismo ritmo. Fina confesó que sentía una inquietud que no podía nombrar. No sabía si era celos, miedo, o simplemente un presentimiento. Don Agustín, como de costumbre, no dictó sentencia. Le recordó que los caminos del alma no siempre coinciden con los del deseo, y que a veces hay que dejar espacio para que el otro respire. La escena más íntima del día ocurrió lejos del bullicio, en una mesa sencilla donde Damián e Irene compartieron un almuerzo lleno de verdades a medias. Él, que había cargado durante años con secretos pesados, la escuchaba ahora hablar de su hija con una mezcla de empatía y distancia. Irene explicó que Cristina aún no quería verla, pero que sentía una grieta que comenzaba a abrirse entre ellas. Ya no había rechazo absoluto, sino un vacío que podía ser puente. Damián no respondió de inmediato. Observó el plato, luego la miró a los ojos. Sabía lo que era esperar a un hijo sin saber si regresaría. La conversación, aunque breve, dejó huella en ambos. Irene salió de ese almuerzo con una paz que no esperaba encontrar. No era consuelo lo que buscaba, sino la certeza de no estar sola en su esperanza. Cristina no había cerrado la puerta del todo, y eso bastaba para seguir adelante. En los pasillos de la mansión, sin embargo, la sombra de la traición comenzaba a crecer. Pelayo, con las cartas robadas escondidas en un bolsillo interior, se cruzó con varios empleados sin levantar sospechas. Cada paso que daba lo alejaba más de sí mismo. La culpa, aún silente, comenzaba a susurrarle al oído. No había devuelto aún las cartas a don Pedro, pero sabía que no podía retrasarlo demasiado. El patriarca no era hombre de paciencia. Cada minuto que pasaba sin entregarlas era una amenaza invisible sobre su cabeza. Y sin embargo, algo dentro de él vacilaba. Aquel papel tenía un peso que no esperaba. No eran simples documentos, eran las últimas huellas de una historia que Damián había protegido con celo. Al leer por encima una de las misivas, Pelayo sintió un nudo en el estómago. Hablaban de culpa, de decisiones pasadas, de la sombra de Bernardo en la vida de todos. Y, sobre todo, de un dolor que no se había dicho en voz alta. En la tarde, Pelayo tuvo un pequeño encontronazo con Marta. Ella, cansada del silencio, lo confrontó. Le reprochó que siguiera evitando hablar del viaje a Londres, que actuara como si todo lo que habían planeado no hubiese tenido valor. Pelayo, visiblemente afectado, no pudo sostenerle la mirada. Con voz entrecortada, le confesó que ver cómo sus sueños se hacían añicos era más de lo que podía soportar. Que no sabía cómo caminar hacia adelante sin sentir que se traicionaba a sí mismo. Marta,
En un gesto que mezclaba dolor y ternura, no respondió. Pero tampoco se alejó. A veces, quedarse también es una forma de perdonar. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los muros de la colonia, Pelayo se encontraba ante la puerta del despacho de don Pedro. Las cartas pesaban en su bolsillo como piedras mojadas. Durante todo el día había dudado, incluso pensó en devolverlas sin decir nada. Pero ya era tarde, estaba dentro del juego. Don Pedro lo recibió con esa sonrisa medida que solo mostraba cuando sabía que alguien había caído en su trampa. No hubo palabras de gratitud, ni un gesto de alivio. Solo extendió la mano y esperó. Pelayo, con los labios apretados, entregó los sobres sin mirarlo a los ojos. En ese instante, algo dentro de él se quebró. El patriarca abrió la primera carta con parsimonia, como quien desenvuelve un regalo anticipado. Sus ojos recorrían las líneas escritas por Bernardo con avidez, buscando grietas, errores, culpas. Y las encontró, porque el pasado siempre deja huellas, y Bernardo había confiado demasiado en la intimidad de la tinta. Don Pedro no dijo nada durante varios minutos. Se limitó a leer en silencio, mientras su expresión se endurecía. Cuando al fin habló, fue con una voz baja y cortante. Esto cambia muchas cosas. Pelayo, paralizado, no preguntó qué, porque sabía que cuanto más supiera, más difícil sería alejarse de esa telaraña. Mientras tanto, en el taller, Luis trabajaba solo entre frascos de vidrio, repensando la fórmula del perfume que Cristina había creado años atrás. No era fácil volver a encontrar el equilibrio de aquella fragancia, pero cada inhalación lo acercaba más a su esencia. En el fondo, sabía que aquella creación era un acto de amor de Cristina hacia su madre. El hecho de que fuera una aprendiz quien ofreciera la única solución viable para la empresa en ese momento no era una humillación, sino una revelación. Luis sentía una mezcla de admiración y orgullo. Cristina no solo tenía talento, sino alma. Y eso, en el mundo del perfume, era más valioso que cualquier técnica. De vuelta en la casa grande, Begoña se encerró en su habitación tras pasar horas trabajando en su declaración para el juicio de Diosdado. No había sido un proceso sencillo. Cada palabra escrita era como una herida reabierta. Recordar el ataque no solo le removía el cuerpo, también el alma. Pero lo peor era la sensación de que, haga lo que haga, siempre habría alguien esperando su caída. Don Pedro no quería justicia, quería un ejemplo. Y ella sabía que, si su testimonio no era lo suficientemente duro, podría ser culpada de indulgencia. Esa ambigüedad la carcomía. Esa noche, cuando todos dormían, Gabriel volvió a acercarse. Llevaba consigo algunos documentos legales, pero su mirada no era de abogado, sino de alguien que observa a una mujer rota. Begoña se había convertido para él en algo más que una cliente o una vecina. Aunque jamás lo diría en voz alta, su cercanía era cada vez más evidente. En paralelo, en un rincón del jardín, Raúl se encontró con Claudia. A diferencia de otros días, esta vez fue ella quien lo buscó. Con tono pausado, le agradeció su paciencia y su forma de respetar los silencios. No pidió perdón, porque aún no entendía bien por qué se alejó. Pero sí expresó el deseo de retomar aquello que los unía. Raúl, sorprendido, sonrió. No hacía falta más. A veces, cuando una puerta se entreabre, es mejor no forzarla, sino esperar a que el viento la abra del todo. Claudia parecía lista para dar ese paso, aunque aún quedaban dudas en su interior. Al menos, ya no estaba huyendo. De regreso en su habitación, Pelayo se encerró y sacó una copia que había hecho de una de las cartas de Bernardo. No lo había planeado, pero en el último momento no pudo evitarlo. Era una frase que lo marcó. La culpa es un animal que muerde en silencio, pero nunca suelta. La leyó una y otra vez, como si buscara redención entre las líneas. Sabía que don Pedro utilizaría esa información para destruir, no para entender. Y eso lo carcomía. Había entregado más que unos papeles. Había traicionado a un hombre que, aunque distante, le había dado confianza. Y había traicionado a Marta, que aún creía en su integridad. El peso de esa decisión comenzaba a volverse insoportable. En el salón, Marta se encontró con Fina, quien intentó suavizar la tensión preguntándole por Londres. Marta no tenía ganas de disimular. Dijo que todo se había suspendido, que Pelayo ya no quería hablar del tema, que la hacía sentir invisible. Fina intentó consolarla, pero había una tristeza nueva en sus ojos, una que ni siquiera el cariño podía borrar. Al terminar la noche, don Pedro bajó a la bodega con una copa de vino y los documentos en la otra mano. Cada letra que Bernardo había escrito era ahora un arma en sus manos.
Se permitió una sonrisa irónica mientras murmuraba: «Gracias, Pelayo, por ser tan predecible». Esa noche, Pelayo apenas durmió. En la quietud de su habitación, los latidos de su corazón retumbaban como golpes sordos. La traición recién consumada comenzaba a pesar más de lo previsto. Se giraba una y otra vez en la cama, como si en algún rincón de las sábanas pudiera encontrar consuelo. Cuando amaneció, su rostro reflejaba el insomnio de los cobardes. Marta lo observó desde la puerta sin decir palabra. El silencio entre ellos era cada vez más denso, y Pelayo sabía que estaba a un paso de perderla para siempre. Pero no tenía fuerzas para hablar, ni siquiera para fingir normalidad. Mientras tanto, don Pedro se encerró en su despacho durante horas. Las cartas de Bernardo se convirtieron en el centro de su atención. En ellas no solo encontró secretos, sino también una posible llave para someter definitivamente a Damián. La historia de los de la reina estaba más sucia de lo que imaginaba, y eso le encantaba. Con sus lentes posados al borde de la nariz y una sonrisa afilada en los labios, subrayaba frases, anotaba márgenes, trazaba hipótesis. No había prisa. Para don Pedro, la paciencia era el arma más eficaz. Sabía que cada palabra de esas cartas podía sembrar el caos si se decía en el momento justo. Gaspar, por su parte, aún flotaba en la nube del enamoramiento. Compartió con Joaquín la idea de preparar una pequeña sorpresa para Manuela, algo sencillo pero simbólico. Pensaba en una cena en la cantina, en un brindis bajo las estrellas. Creía que, después de su noche juntos, todo iría mejor. Pero Manuela no pensaba igual. Desde aquella madrugada, algo en ella se había contraído. No era culpa ni arrepentimiento, sino una duda silenciosa. Aquella cercanía tan esperada no le había traído la plenitud que imaginaba. Se sentía incómoda, como si hubiera traspasado una línea sin estar lista. Fina lo percibió de inmediato. La vio ausente, distraída, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Intentó preguntarle sin insistir, pero Manuela evadió la conversación. Lo único que dijo fue: a veces, cuando se consigue lo que se desea, uno se da cuenta de que no lo quería tanto. Mientras tanto, Begoña se enfrentaba al mayor desafío emocional desde su agresión. Con el juicio de Diosdado adelantado a esa misma tarde, los nervios la atenazaban. Repasaba su declaración una y otra vez con Gabriel, intentando sonar firme, sin perder humanidad. Era un equilibrio difícil de mantener. Gabriel, con una delicadeza que pocas veces mostraba, la acompañaba sin invadir. Sabía que su apoyo debía ser silencioso, pero constante. Ella confiaba en él más de lo que pensaba admitir. Aunque no lo decía, en esos momentos lo necesitaba más que a nadie. Y él lo sabía. En el jardín, Cristina volvía a pasear con paso lento, como si intentara reconciliarse con cada rincón de la colonia. El encuentro con Luz la había removido. Por primera vez en días, no pensaba solo en huir, sino en entender que la retenía realmente allí. Quizá el dolor no era una jaula, sino una puerta entreabierta. Luis la observó desde lejos. No se acercó, pero verla le dio un impulso inesperado. Corrió al laboratorio y comenzó a ajustar las proporciones del perfume de Ana. Sentía que esa fragancia tenía que salir, tenía que existir. No solo por la empresa, sino por Cristina, por su madre, por todo lo que significaba. Don Pedro, mientras tanto, no perdió tiempo. En cuanto analizó lo necesario, llamó discretamente a uno de sus hombres de confianza y le ordenó investigar una de las direcciones que aparecía en una de las cartas. No explicó los motivos, no hacía falta. En su mundo, nadie cuestionaba las órdenes del amo. La maquinaria de la manipulación comenzaba a girar, y Pelayo, aún sin saberlo del todo, había sido solo la primera ficha en una cadena que podía destruir a toda la familia de la reina. Don Pedro tenía un plan, y ya había comenzado a ejecutarlo. El juicio de Diosdado era solo la cortina de humo. En el taller, Raúl volvió a cruzarse con Claudia. Ella se mostró más receptiva que en días anteriores. Le preguntó por su madre, por su trabajo, por cosas triviales. Pero en su voz había un tono distinto, más cálido. Raúl lo notó y sonrió, sin hacer comentarios. A veces, volver a empezar comienza con pequeñas preguntas. Carmen, al enterarse de que Claudia se había arrepentido de no ir al torneo de dominó, le propuso organizar una nueva partida. Algo pequeño, sin presión, solo para compartir. Claudia aceptó con una sonrisa leve. No era mucho, pero era un principio. En esa casa, los comienzos casi siempre eran difíciles. Cuando el día comenzaba a caer, Pelayo se encerró en el baño y se miró en el espejo durante varios minutos.
No reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Había cumplido con lo pactado, sí, pero a cambio, había perdido algo más importante que cualquier favor: su propia paz. A las 3 en punto, los muros de la colonia se sacudieron con el rumor del juicio. El salón se convirtió en una sala improvisada donde la tensión era tan densa que casi se podía cortar con los dedos. Begoña, con el vestido liso y el rostro sereno pero pálido, tomó asiento junto a Gabriel. Las primeras preguntas del fiscal fueron suaves, casi protocolarias, pero a medida que el interrogatorio avanzaba, el tono se volvió más incisivo. Begoña, sin embargo, no titubeó. Recordó con exactitud los detalles del ataque, las circunstancias, el rostro de Diosdado. Sus palabras eran medidas, pero firmes. Diosdado la miraba con los ojos bajos. A veces asentía, otras cerraba los puños. Había aceptado su culpa desde el primer día, pero no su condena. Lo que buscaba, quizás sin saberlo, era algo más parecido al perdón. Y ese perdón estaba aún muy lejos de alcanzarse. Gabriel intervino en varios momentos, aportando contexto, defendiendo la fragilidad mental de su cliente, pidiendo una pena proporcional, no ejemplarizante. Pero don Pedro, sentado en la última fila, negaba con la cabeza cada vez que se mencionaba la palabra circunstancias atenuantes. Para él, no había matices, solo blanco o negro, justicia o debilidad, y no iba a permitir que alguien como Diosdado escapara con una sentencia leve. No cuando su poder dependía de la percepción de firmeza ante los demás trabajadores de la colonia. Era una cuestión de control, no de justicia. Mientras el juicio continuaba, Cristina caminaba sola por los alrededores del invernadero. Había pensado en irse, sí, pero algo la detenía. La colonia, con sus heridas y sus contradicciones, también era parte de ella. Luz la había hecho entender que el pasado no podía borrarse, pero sí resignificarse. En el salón de la casa grande, Irene esperaba noticias del juicio. No fue, porque Damián la había invitado a comer fuera, pero su mente estaba con su hija. Aunque aún no hablaban, sentía que algo se movía entre ellas, como un hilo invisible que poco a poco volvía a tensarse. No lo quería romper. Damián, ajeno al juicio y a los movimientos de don Pedro, se mostró atento y cálido durante la comida. Pero en su interior comenzaba a notar una incomodidad difícil de explicar. Desde que Pelayo lo abordó con preguntas sobre Bernardo, algo no encajaba. Había en su mirada un interés que no era inocente. Y tenía razón, porque mientras él disfrutaba del postre, don Pedro ya tenía en sus manos una cronología detallada de los últimos años de su hermano Bernardo, elaborada a partir de las cartas robadas. Sabía con quién había hablado, qué había intentado ocultar, y sobre todo, qué temía revelar. En su despacho, con un mapa de influencias extendido sobre la mesa, don Pedro colocó una chincheta en un punto del norte. Luego escribió un nombre: Álvaro Díaz. Era una pista menor en una de las cartas, pero suficiente para iniciar una línea de investigación paralela. La guerra había comenzado. Mientras tanto, en la cantina, Gaspar preparaba con esmero una cena romántica para Manuela. Encendió velas, eligió un vino decente, colocó flores frescas sobre la mesa. Su entusiasmo era casi infantil, pero al llegar Manuela, su gesto lo dijo todo. Sonrió, sí, pero con tristeza. Se sentó, pero no brindó. Durante la comida, le agradeció el detalle, pero también le pidió tiempo. No sabía bien lo que sentía, pero sí sabía que necesitaba pensar. Gaspar, con el corazón encogido, asintió sin protestar. Lo entendía, pero en su interior, la esperanza comenzaba a tambalearse. Pelayo, por su parte, pasó la tarde encerrado en la librería. Intentó concentrarse en sus papeles, pero las palabras se le mezclaban. El sonido del juicio aún resonaba en sus oídos. Sentía que su traición era como un eco que no cesaba. Y lo peor, sabía que aún no había terminado. Esa noche, al regresar a su habitación, Marta lo esperaba. Le pidió hablar, sin rodeos. Le reprochó que evitara el viaje a Londres sin explicaciones, que se alejara cada vez más, que ya ni siquiera la mirara a los ojos. Pelayo intentó justificar su estado, pero no encontró palabras honestas. Finalmente, rompió el silencio con una frase que geló el ambiente. He hecho algo que no puedo deshacer. Marta, sin entender del todo, lo observó con una mezcla de dolor y miedo. No insistió, solo dijo: cuando sepas cómo arreglarlo, avísame. Hasta entonces, no me pidas paciencia. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Pelayo se quedó solo, en medio de la oscuridad,
rodeado de sus propias decisiones. No sabía cuánto tiempo más podría sostener la mentira, ni hasta dónde llegaría la venganza de don Pedro. Pero una cosa era cierta: